Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks, y para mí es un placer darles hoy la bienvenida a esta charla en la cual vamos a conversar sobre 5 claves para detectar correos maliciosos. Este es un tema que hemos seleccionado no solamente por los últimos acontecimientos que se han vivido, ¿verdad? Sino además porque siempre ha sido algo importante para nosotros la parte de concientizar, la parte de formar, capacitar y llevarles a ustedes una serie de conocimientos que les ayude en su día a día, que les ayude en esta parte tan importante de la ciberseguridad para todo tipo de usuario. Este evento se ha organizado para que tenga una duración aproximada de 45 minutos. La idea es que aprovechen este espacio para poder evacuar sus dudas, para que a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas nos puedan hacer llegar sus inquietudes. Esta charla va a estar a cargo de Gerardo Nájera, uno de nuestros compañeros de Preventa. Ha sido un tema que ya se ha llevado a cabo anteriormente, pero siempre ha habido mucho interés y es por eso que en nuestro mes de aniversario, estamos muy felices porque estamos de fiesta, estamos con 28 ya años de experiencia en el mercado y qué mejor forma de hacerlo llevando esta información hasta ustedes, información importante, relevante, que esperamos que sea de gran provecho. Además de este tipo de eventos, estamos organizando otros talleres ya un poco más técnicos, pero con el mismo fin de informarles, de capacitarles, de ayudarles en este proceso de la ciberseguridad. Me gustaría cederle la palabra a Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandra? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí con toda la actitud, como dicen por ahí. Bueno, igual que doña Gris, yo quiero darles la bienvenida, que estén aquí con nosotros es realmente importante. Esta charla es aportando un granito de arena a formar conciencia o ciberseguridad a todo el país. A esas alturas del partido, como decimos popularmente, yo creería que todos ya sabemos qué es Conti y yo creería que un alto porcentaje de las personas saben cómo actúa esta organización. A la fecha, más de 15 empresas en el país o más de 15 empresas de gobierno han sido atacadas y este grupo amenaza con atacar a más empresas o a empresas grandes del país. Por eso es importante tomar las decisiones adecuadas, las decisiones donde no se vea afectada la operación de la organización y no vale, aquí no entra en juego entremos en pánico. Esto no es una alternativa en este momento. Yo creería que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es educar. Creería que es la más importante y la primera que tenemos que hacer. Tenemos que educarnos y tenemos que educar a nuestro personal. Ellos tienen que saber cuáles van a ser las consecuencias si somos vulnerados. Ellos tienen que saber cómo detectar, por eso la charla, un correo de phishing o un correo malicioso o entrar por lo menos en esa duda cuando no tienen certeza de lo que están recibiendo. Por eso la charla, ¿verdad? Inclusive, si ustedes ven de valor esta charla, que la podemos llevar a toda su organización, sin ningún problema, convoque a toda su empresa y nosotros le damos esta charla a ustedes porque estamos buscando educar. Creo que con esto las personas no podrían alegar ignorancia cuando han sido hackeados o han sido vulnerados. Hay muchos medios, de verdad, que creo que en la actualidad hay muchísimos medios y muchísimas alternativas, ¿verdad? Pero tienen una aquí a corto plazo. Estamos nosotros que somos especialistas en temas de ciberseguridad. Como lo dijo doña Gris, bueno, estamos de aniversario, tenemos 28 años en el mercado y nos hemos enfocado en temas de ciberseguridad. Tenemos las herramientas, tenemos la tecnología y tenemos el personal capacitado para poderles brindar asesorías. Si su empresa o usted cree que su empresa tiene una postura de seguridad idónea, felicidades. Si quiere escuchar un poquito más allá, si quiere que nosotros lo asesoremos, escríbanos, hablemos, permítanos hacerles un análisis de su postura de seguridad y salgan de dudas. Si usted cree que su empresa tiene algunas deficiencias en temas de seguridad,
mándeme un WhatsApp o mándeme o llámeme por correo y hablemos, encontremos una solución apropiada en un corto plazo para que su empresa se vea más segura. No les robo más tiempo, la verdad, quería pasar por acá saludándolos, siendo parte de esto que estamos gestando como país. Quizás unos años atrás el tema de la ciberseguridad no era tan importante, pero ahora todos somos parte de un nuevo cambio que estamos llevando en este país. Se me olvidaba. Después de esta charla, si ustedes quisieran correr alguna prueba de phishing en su empresa, nosotros podemos hacer eso. Inclusive tenemos programas de hackeo ético en sus empresas, en donde podríamos ver si su equipo o su personal está atendiendo todos estos llamados de educación, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente gracias. Yo estoy a sus órdenes, todo mi equipo está a sus órdenes. No duden en contactarnos y los invito a que seamos parte de un cambio en temas de ciberseguridad en este país, ¿verdad? Muchísimas gracias. Les cedo la palabra a mi compañero Gerardo, como lo comentó doña Gris, ingeniero preventa del equipo en AS. Gerardo, buenos días. Hola Ale, hola doña Gris, hola a todas las personas que nos acompañan. Creo que ya me presentaron, pero una vez más me presento ante ustedes. Mi nombre es Gerardo Nájera, soy ingeniero de preventa para AS Network y desde ya a su total disposición para cualquier tema en el cual les pueda colaborar con mucho gusto. De verdad que para eso estamos. Y pues no, acá estamos con la intención de llegar a ustedes con un mensaje. En este caso vamos a hablar de 5 puntos claves para poder identificar un correo malicioso. Y sin más preámbulo, permítanme por favor compartir mi pantalla para entrar en materia. Les agradezco nada más, doña Gris, Alejandra, si me pueden confirmar que ya se ve la pantalla en este momento. Sí, correcto. Perfecto, gracias. Bueno, 5 claves para detectar un correo malicioso. Y para hacer un pequeño preámbulo, antes de entrar a ver esos 5 puntos claves, esos 5 puntos elementales que todos y cada uno de los colaboradores de su organización deberían poder identificar, deberían saber cómo hacer ese pequeño análisis para evitar la entrada a diferentes tipos de ataque. Me gustaría hablar sobre algunos temas puntuales. En la actualidad, escuchamos constantemente terminologías, escuchamos conceptos como tal relacionados a los ataques que involucran alguna amenaza a través del correo electrónico. Entre ellos encontramos el phishing, encontramos la ingeniería social, que son 2 elementos que van completamente de la mano para poder llevar a cabo sus actos delictivos y que los cibercriminales conocen totalmente cuál es su eficiencia y por eso es que son uno de los vectores más utilizados por los cibercriminales. Estos 2 temas los vamos a abarcar, los vamos a definir en palabras simples para que todas las personas lo podamos entender, inclusive si no tenemos una base tecnológica o una base de conocimiento técnica. La intención del webinar en general es hablar sobre esa línea base, sobre esa línea elemental que existe en ciberseguridad y que se debe aplicar para poder mitigar o minimizar los riesgos que existen. Por otra parte, creo que ha sido una constante en los últimos años dentro de nuestro país escuchar sobre los diferentes tipos de estafa que existen. Algunos no directamente a través del correo electrónico, algunos quizás a través de un mensaje de texto, a través de un mensaje de WhatsApp, incluso por una llamada telefónica, pero es cierto tipo de amenaza que existe en la cual de una u otra forma están utilizando un medio tecnológico para poder engañar a la víctima y de esta manera hacerla o obligarla a hacer una acción que conscientemente ella no realiza. También un tema que está directamente asociado con la realidad actual de nuestro país, que es el tema de los malware, el tema de los virus, el tema del ransomware. Sí, esa palabra que el día de hoy inclusive ya es sinónimo de una alerta, es sinónimo de preocupación. Ya ransomware, cuando se escucha esa palabra, mucho personal de TI o incluso muchas personas se asustan cuando escuchan la palabra ransomware. Parece que ya está teniendo una connotación hasta de mala palabra, una palabra que casi no se puede utilizar debido a la situación que hemos enfrentado en las últimas semanas a nivel país. Creo que a esas alturas todos hemos estado relacionados y tenemos una noción de qué es el ransomware. Sin embargo, para aquellos que no lo conozcan o todavía no les quede claro, en palabras simples, un ransomware es una variante de
un malware. Es decir, es un código malicioso que está programado con la principal intención de, cuando se ejecute en un dispositivo, este dispositivo puede ser un servidor, o puede ser una PC, o incluso podría llegar a ser un dispositivo móvil, poder encriptar la información y de esta manera no permitir el acceso a los usuarios. Creo que esta ha sido la connotación en muchos medios durante las últimas semanas. También tenemos, por otra parte, robo de la información, lo que técnicamente en el mundo de ciberseguridad muchas veces se conoce como extracción de información, la cual tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, el robo de información se puede dar para venderlo a un tercero, venderlo en alguna página web, o incluso, que también es parte de la realidad actual, ese robo de información de una organización se puede tomar para extorsionar a esa organización y de esta manera obligarlos o ejercer una presión para que realicen un pago, o de lo contrario, se va a exponer públicamente esa información. Por otra parte, el gran desconocimiento que existe en términos de ciberseguridad. Sabemos que no todas las personas manejan los términos de ciberseguridad y basado en lo que hemos visto en los últimos días, este desconocimiento primero agrega grandes capas o, dicho de otra manera, grandes hoyos de seguridad en los cuales para los ciberatacantes les da un portillo muy grande para poder ejecutar sus ataques. Por otra parte, ese mismo desconocimiento, cuando nos enfrentamos a una situación como la que hemos vivido, genera pánico. Ese pánico que no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. En fin, creo que en nuestro acontecer podríamos llenar esta diapositiva de un montón de palabras que tienen una connotación negativa, una connotación casi que desagradable. Y acá me gustaría compartirles un dato que es interesante, porque hoy tenemos esto muy vivo, lo tenemos muy presente, pero me gustaría compartirles y decirles que esto existe de hace años. Sí, esta situación que se ha vivido y que ha sido muy mostrada públicamente, muchas empresas en nuestro país en un pasado cercano lo han vivido algunas otras empresas. Tal vez no de una forma tan generalizada, tal vez de una forma tan informativa como lo que hemos vivido actualmente. Pero esto existe. Y saben, también otro dato interesante, esto va a seguir existiendo. Puede que hoy, mañana, entre una semana, entre un mes, ya no tengamos la presencia de grupos criminales y que este pánico que se ha vivido se reduzca. Pero eso no quiere decir que esos ataques no sigan existiendo. Eso no quiere decir que en el momento en que, cuando se deje de utilizar este malware que está afectando a ciertas organizaciones, ya desapareció, ya nos olvidamos de la ciberseguridad. No, esto va a continuar, esto sigue. Esos ataques que podemos ver actualmente en la diapositiva siempre han existido y siempre van a existir. ¿Por qué nosotros hacemos una referencia al tema del correo electrónico el día de hoy? Existen diferentes estudios y los datos que arrojan estos estudios varían de la forma en que se hace, a quién se hace, etcétera, etcétera. Pero todos coinciden en algo importante y es que cerca del 90% de los ataques en la actualidad inician a través de un correo electrónico. 90%. 9 de cada 10 ataques inician a través de un correo electrónico. Ese correo electrónico puede tener una intención de realizar un phishing, de realizar la entrega de un malware, la ejecución de un ransomware, el robo de información, etcétera, etcétera. Pero 9 de cada 10 ataques están directamente relacionados con el correo electrónico. Parece que hasta acá el panorama es bastante turbio, es bastante oscuro y por supuesto la intención de nosotros no es agregar más ansiedad, agregar más temor a la situación actual. Y por eso es que vamos a comenzar con una recomendación generalizada. Sí, una recomendación puntual que si usted, cada uno de ustedes, comienza a ejecutar en este momento, ese riesgo de ser víctima se comienza a reducir. Y vean qué interesante.
porque esta recomendación es la siguiente. Validar. Suena casi como chiste, ¿verdad? Ver todo ese panorama que acabamos de colocar, donde hemos escuchado que hay ataques avanzados, que hay grupos de hackers, personas que se dedican a esto constantemente, y parece chiste que el día de hoy nosotros vengamos y la primera recomendación general sobre este tema es validar. Y sí, efectivamente, la primera recomendación es validar. Validemos cada uno de los correos electrónicos que ingresan. Validemos cada uno de estas 5 claves que les vamos a compartir. Y por supuesto, esto no es la pomada canaria, como se dice popularmente. Con esto ustedes no van a solventar todos sus problemas de ciberseguridad. Pero les garantizamos que si aplicamos al menos estos 5 consejos a través del correo electrónico, a través de ese vector o ese medio de ataque que, como decíamos anteriormente, las estadísticas dicen que es el 90% de los ataques o el medio por los cuales se ejecutan los ataques, vamos a reducir en gran medida. Recordemos, validar. Vamos a entrar ya un poquito en detalles particulares, pero validemos ese correo electrónico, validemos ese remitente. Si nos piden hacer un cambio o entregar cierta información, tomemos el teléfono y llamemos para ver. Estos detalles los vamos a ver más adelante, definitivamente y puntualmente. Sin embargo, esta es una recomendación generalizada que ayuda a enfrentar todo lo que vimos anteriormente. Algo tan simple, algo tan sencillo, algo que no requiere la inversión de ni siquiera $1, nos ayuda a comenzar a combatir esa ola. Si acá hay personal que no es técnico o hay personal que es técnico pero que no está en el área de ciberseguridad, vean qué interesante, porque muchas de las contramedidas que podemos ejecutar con esta ola de cibercrímenes pueden comenzar a realizarse y a enfrentarse con nuestra propia colaboración, ¿sí? Con la colaboración de todos y cada uno de ustedes validando los correos. Definamos qué es phishing, porque es un término muy utilizado y es un término que vamos a relacionar directamente con el correo electrónico. El phishing como tal se define como una forma de ingeniería social. Y acá me gustaría resaltar el término ingeniería social porque lo vamos a utilizar más adelante. El phishing es una forma de ingeniería social basada en el correo electrónico. Es decir, que el phishing utiliza este medio digital y es importante entender por qué hablamos de la ingeniería social aplicada a un medio digital. Y la razón es que cada uno de nosotros hemos logrado ver que con el paso del tiempo somos más digitales. Una de las grandes razones que aceleró esta digitalización fue el COVID-19. Nuestra forma de socializar, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de realizar compras, en fin, todo cada vez es más digital. Y al ser más digital, la ingeniería social utiliza esos medios para poder engañar a las personas. Busca disfrazar una comunicación legítima a través del correo electrónico para engañar a esa persona y que esa persona entregue cierta información, descarga un archivo. Dicho de otra forma, busca manipular a la persona o a la posible víctima para que ejecute una acción. Algunos de los ejemplos de phishing, para contextualizar, sabemos que las personas nos identificamos de mejor manera cuando podemos tener un ejemplo de lo que estamos hablando. Es este típico correo que llega y que te dice, hey, mira tu suscripción. En este caso colocamos un ejemplo de Netflix, pero existen cualquier cantidad de correos electrónicos de diferentes entidades que llegan con el mismo mensaje. Hey, mira, se te va a suspender la cuenta, su cuenta ha expirado. De clic aquí para reactivarla. De clic aquí para poder volver a acceder a esos servicios. Creo que todos los hemos visto en algún momento. Algún otro ejemplo de los ataques de phishing puede ser este, que es típico. Y era típico desde hace muchísimo tiempo atrás, en el cual te llegaba un correo electrónico donde decías que has ganado la Lotería Nacional, o que tienes un premio, o que ganaste un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder reclamar ese premio,
vas a tener que llenar un formulario, vas a tener que ejecutar el pago de un timbre, un trámite, los servicios profesionales, etcétera, etcétera. Siempre tienen una connotación, de engaño. Siempre buscan engañar a las personas. Más adelante vamos a ver por qué es que son tan efectivos, porque algo tan simple, tan sencillo como es ese mensaje que en este momento muy probablemente muchos de ustedes estén diciendo, pero ¿cómo a mí me van a engañar con ese correo electrónico tan falso? Si yo ni lotería juego, si ni siquiera he comprado un tiquete para participar en un premio. Y la realidad es que muchas, pero muchas personas han sido víctimas de este tipo de correos. No precisamente este, pero sino de un correo muy similar a estos que tienen ese mismo principio. Y uno de mis favoritos, un clásico en temas de phishing, es mira, soy una persona de tal país que estoy a punto de morir o un familiar murió y te queremos entregar una herencia. Sí, lo recuerdan, creo que este es típico y este lo hemos escuchado en grandes momentos de la historia. Buscan engañar, siempre hay una connotación de engaño, pero eso es un ataque de phishing. Un correo electrónico que busca el engaño, que busca hacer que la persona ejecute alguna acción. Pero algo interesante es que este tipo de engaños no existen desde que se creó el Internet. No es algo que se ejecuta actualmente, no es algo novedoso, sino que el phishing, como veíamos anteriormente, es una técnica que utiliza la ingeniería social. ¿Y qué es la ingeniería social? ¿Qué es ese término que muchas veces lo escuchamos, pero que tal vez no tengamos claro? Una de las definiciones que más me ha gustado, porque si buscamos ingeniería social en Google vamos a encontrar grandes cantidades de definiciones sobre el término. Pero una de mis favoritas es que la ingeniería social es una mezcla de arte y ciencia, que tiene como objetivo manipular o influir sobre una persona o un grupo de personas. Vean qué interesante mezcla, arte y ciencia. El arte, ¿por qué el arte? Porque es realmente un arte ejecutar un ataque en ingeniería social. Es un arte seleccionar las palabras claves que tienen que utilizarse para que un ataque de ingeniería social sea efectivo. ¿Cuáles son esas palabras? Por ejemplo, todos los ataques de ingeniería social o todos los ataques de phishing buscan siempre un sentido de urgencia. Importante. Lo vamos a ver en los puntos, en los 5 puntos, y vamos a hacer un énfasis puntual sobre esas palabras claves, pero todos los ataques de ingeniería social llevan palabras claves de urgencia o de obediencia o de miedo. Por eso es un arte, porque construir un correo electrónico que tenga un efecto sobre una persona solamente con lo que dice, literalmente es un arte. ¿Y por qué ciencia? Porque utiliza medios tecnológicos para poder llevarse a cabo. En este caso, medios tecnológicos, pero vamos a hablar de 2 casos puntuales que no requirieron ningún medio tecnológico para efectuarse. Y como tal, su objetivo es manipular, es hacer que una persona haga o cometa un acto que no quiere o que por sí misma no hubiera ejecutado. Vamos a colocar 2 ejemplos, de ya entrar puntualmente a los 5 puntos claves, para demostrar que los ataques de ingeniería social han existido desde casi el principio de la historia y que en la actualidad lo que varía es el medio por el cual se ejecuta. El primero es casi, ya tenemos más de, no casi, más bien ya tenemos más de 100 años de este caso. Y es un caso verídico, sí, si no le creen a Gerardo Nájera, están en todo su derecho, pero lo pueden investigar en internet. Víctor Lustig, un clásico. Este señor, en la década de 1920, como lo hice en la diapositiva, vendió la Torre Eiffel. Así como ustedes lo escuchan, vendió la Torre Eiffel en París. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él utilizó la ingeniería social. Muy rápidamente cuento un poco la historia. En 1920 se ejecutó o salió una noticia amarillista en un periódico muy famoso que decía que por temas presupuestarios se tenía que vender la torre.
Él tomó ese documento, tomó ese periódico, fue donde los principales inversionistas del país y les dijo, miren la noticia de hoy, se las traigo como una novedad, ustedes son las primeras personas con las que me reúno, necesito que, si están interesados, pues entremos en un negocio para vender la Torre Eiffel porque se va a vender para chatarra. Y lo increíble de eso es que, a pesar de que eran personas inversionistas de la época, con mucho poder adquisitivo, con mucho dinero, con mucho conocimiento, uno de ellos accedió a comprarlo. Por supuesto, cuando llegó a hacer efectiva su compra, se dio cuenta que era una estafa. Y lo más impresionante de esto es que no ocurrió una vez, sino la historia dice que ocurrió 3 veces. ¿Cuál es la finalidad de contar esta historia? Este engaño, estas técnicas de ingeniería social, estas técnicas de relacionarse con una persona para que ejecute un hecho que no hubiera ejecutado si no hubiera sido manipulado, es algo que existe desde hace muchos, muchos años. Un caso más reciente y que ustedes podrían utilizar, incluso es un poco divertido, si no tienen nada que hacer el fin de semana, los invito a ver una película que es un clásico, se llama Atrápame si puedes, donde relata la historia de Frank Jr. Frank Jr. fue uno de los principales ingenieros sociales cerca de los años de 1960-1970. Y esta persona, entre un montón de cosas que hizo, fue, por ejemplo, estafar a los bancos estadounidenses. Él llegó a darse cuenta de que si podía emitir un cheque en una costa de Estados Unidos, le daba tiempo de poder recorrer todo el país, llegar a la otra costa y poder cambiar ese cheque, aunque ese cheque fuera falso. Encontró la manera de poder vulnerar el sistema financiero de Estados Unidos. Nuevamente, para no entrar tanto en detalles sobre estos aspectos, es importante entender que la ingeniería social, el arte del engaño, el arte de poder manipular a una persona, existe antes de los medios digitales. En la actualidad, y reitero, por la gran cantidad de digitalización que existe, que cada vez nos abarca más, existen otros medios. Existe el celular, existen las redes sociales, existe el correo electrónico, que se utilizan como medio para el engaño. Pero esto siempre ha existido. Y algo importante, va a seguir existiendo, porque los principios que utiliza la ingeniería social son vulnerar al ser humano. Acá no están vulnerando un sistema, están vulnerando al ser humano para que, basado en ese error, basado en esa manipulación, ejecute una acción y que esta acción tenga una ventaja para el atacante y, por supuesto, alguna problemática para el usuario final. Me gustaría hacer una pequeña pausa acá para invitarlos a que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si les gustaría que hagamos algún énfasis puntual sobre algún tema, por favor, no lo avisen. Pueden utilizar la sesión de preguntas y respuestas o directamente. En este momento vamos a entrar en materia de los 5 puntos para identificar un correo fraudulento. Es importante mencionar que esto es una línea base, es algo elemental, es algo básico que se tiene que utilizar. Sin embargo, recordemos esta estadística al inicio, el 90% de los ataques ingresan por correo electrónico. E incluso quiero compartirles otro dato. El año pasado, la empresa Verizon hizo un estudio para determinar o relacionado a la fuga de información. ¿Qué pasaba cuando una empresa era víctima de fuga de información? Y el dato es tan interesante que se llegó a comprobar que cada vez que una empresa sufría una exfiltración de data, el 85% de los casos, vean qué número más cercano a la otra estadística, en este caso es el 85% de los casos hubo una intervención humana. Interesante, ¿no? El correo electrónico por sí solo, no hay problema, lo pueden atacar, no va a pasar nada. Pero cuando entra interacción el humano, es cuando tiene efectos. Recuerden, 90% de los ataques ingresan por correo electrónico. El 85% de la exfiltración de data hubo una intervención humana. Datos relevantes. Y es por eso que es importante llegar a esas personas, a ese usuario final, o incluso a la población en general, para que pueda tener cierto conocimiento para identificar un correo fraudulento. Y el primer punto, la primera recomendación que hacemos puntualmente para poder identificar un correo fraudulento es
Cada vez que a usted le llega un correo electrónico, que usted no conoce el remitente, que usted lo considera un poco extraño, lo que puede hacer es tomar el mouse, el cursor de su mouse, y posicionarse sobre ese correo electrónico. No tiene que darle clic, solamente posicionarse sobre ese correo electrónico. Automáticamente se va a desplegar una ventanita con cierta información. Esta información que se despliega, nuevamente, al colocar el cursor de su mouse sobre el correo electrónico, le va a dar dos datos. Uno, el nombre del remitente, que no es tan importante, porque ese nombre se puede manipular muy fácilmente, pero por lo menos nos da una idea de quién es la persona que nos envió el correo electrónico. Y el segundo dato es un dato indispensable. Este dato es crucial. ¿Qué hacemos? Abajo de ese nombre remitente viene el correo electrónico. La primera parte es su cuenta de correo electrónico y luego el símbolo arroba, viene el dominio de donde salió ese correo electrónico. Crucial. Si, por ejemplo, el correo electrónico que recibimos dice estado de cuenta, bloqueo de la cuenta, una entidad financiera, nosotros nos podemos posicionar sobre ese correo electrónico y él nos va a indicar el dominio. Algo interesante es que muchos de esos ataques que son generalizados tienen su fuente de un correo comercial, como lo es Hotmail, como el Gmail, como los Outlook, etcétera, etcétera. De esta forma, si nosotros nos posicionamos sobre ese correo electrónico, vamos a tener la posibilidad de antes de abrir el correo, y esto es importante, ya casi lo vamos a abarcar más definidamente, pero es importante, sin necesidad de abrir el correo electrónico, nosotros vamos a poder saber quién es el remitente y quién es ese dominio. Algo importante, tenemos que validar ese dominio. En la actualidad existen muchas técnicas, entre ellas email spoofing, que consiste en la suplantación de ese correo electrónico, o técnicas de ingeniería social, que consiste en cambiar este dominio, esta partecita que está después del arroba, y colocar una letra mínima para que el dominio cambie, pero que sea muy similar a la entidad con la cual se quiere hacer la prueba de ingeniería social. Ese es el primer punto. Posicionémonos sobre ese correo electrónico y validemos de dónde viene ese correo electrónico. Generalmente, cuando se toca este tema, hay una pregunta. Casi siempre nos hacen una pregunta. Y es, hey, mira, ¿existe la posibilidad de que yo me infecte solamente con abrir un correo electrónico? Y la respuesta es sí, pero depende. Es decir, solamente con el hecho de abrir un correo electrónico malicioso, existe la posibilidad de que su computadora, su servidor, su dispositivo móvil se llegue a infectar. Pero se tiene que cumplir una serie de requisitos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, la versión de donde usted abre ese correo electrónico, o sea, por ejemplo, uno de los más utilizados es Outlook, tiene que tener una versión antigua y tiene que tener vulnerabilidades. El sistema donde usted va a abrir ese archivo no tiene que tener protección del endpoint, es decir, no tiene que tener un antivirus o un EDR. Y una serie más de elementos que podrían llegar en un ambiente ideal para un atacante poder ejecutar un malware solamente con abrir. Existen otras capas de seguridad que pueden evitarlo y que pueden prevenirlo. Pero si por alguna razón esas otras capas de seguridad no están actualizadas, se puede ejecutar una infección solamente con abrir un correo. Otros tips que podemos utilizar o que podemos agregar a este punto número 1 es tal vez algo muy sencillo, pero que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, si nosotros utilizamos Outlook como nuestro cliente de correo electrónico, Outlook nos permite hacer varias cosas interesantes. Una de ellas es organizar nuestros correos electrónicos por carpeta. Sí, por ejemplo, si a mí me envía un correo electrónico Alejandra Castillo, yo tengo una carpeta donde están todos los correos de Alejandra Castillo. Si a mí Griselda Abarca, me envía un correo electrónico, yo tengo una carpeta con todos los correos de Griselda Abarca. Bajo esa configuración existe lo que se denomina como una regla de Outlook. Esa regla de Outlook lo que hace es
Cada vez que llega un correo de castillo@as.co.cr, me redirecciona ese correo electrónico a esa carpeta. Algo sumamente sencillo, pero vean qué interesante. Si alguien trata de suplantar el correo electrónico as.co.cr, cuando ese correo electrónico de acastillo.acco.cr, colocar un ejemplo, ingresa a mi bandeja de entrada, la regla de Outlook no me lo va a enviar a la casilla o la carpeta de Alejandra Castillo. Me lo va a dejar en mi bandeja de entrada. Algo tan simple como eso, pero es una forma que nos ayuda, especialmente a los usuarios que tienen menos conocimiento, de poder identificar un correo fraudulento. Sí, suenan recomendaciones elementales, recomendaciones sencillas, pero son útiles. Aprovecho para comentarle una anécdota. Cuando nosotros vamos a las empresas a ejecutar pruebas de ingeniería social, una de las razones por las que algunos de los usuarios se dan cuenta es esa. De verdad, parece algo simple, algo casi sin gracia, pero en la práctica funciona. Cuando nosotros hacemos ese ataque de ingeniería social para burlar a un usuario, para manipular a un usuario, para saber su postura de seguridad, él se da cuenta que ese correo tiene algo extraño porque no llegó a la carpeta del destinatario, sino se quedó en la bandeja. Son pequeños tips que pueden hacer la diferencia. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, nos pueden escribir. El punto número 2. Esta fue una imagen tomada de una campaña de phishing que pasó el año pasado para esta empresa que se observa en la imagen. Tiene varios detalles interesantes, pero dentro de ellos siempre todo correo fraudulento tiene un sentido de urgencia. ¿Qué es un sentido de urgencia? En este ejemplo claro, podemos observar que tiene un tiempo, tiene un timer que se va descontando. Cada vez me queda menos tiempo. O lo hago rápido o pierdo la oportunidad. Y ojo, muy importante. ¿Por qué los ataques de ingeniería social funcionan? ¿Por qué el phishing funciona? Porque los cibercriminales actúan hacia una respuesta emocional de su posible víctima. Y existen 3 elementos puntuales a los cuales los atacantes hacen alusión a un correo de phishing. 1, sentido de urgencia, que era lo que les comentaba. Urge. Y vean qué interesante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, les pido un poquito más de atención en esta parte. ¿Qué pasa cuando yo les digo, urge, rápido, corramos? ¿Qué ocurre en cada uno de nosotros cuando escuchamos estas palabras? Nuestro cuerpo, nuestro sistema entra en un modo de respuesta, en un modo de alerta, ¿cierto? Vean qué interesante es esto, porque simple y sencillamente con una palabra, urge, rápido, nuestro sistema comienza a reaccionar, ¿cierto? De una u otra forma nos están hackeando a nuestro ser, están hackeando al humano como tal. Buscan un sentido de urgencia, y este es el segundo punto que utilizan los atacantes, buscan que usted tome una acción. Punto número 1 que utilizan, sentido de urgencia. 2, que usted tome una acción. Esa acción puede ser descargar un archivo, llenar un formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro punto es que siempre buscan el sentido de obediencia, es decir, que la orden la dio alguien de un alto mando. Y generalmente cuando alguien, una jefatura, gerente general, nos envía un correo electrónico, nosotros tendemos a obedecerlo sin razonar o pensar en ese correo electrónico. Importante, cada vez que veamos este comportamiento en un correo electrónico, en lugar de ejecutar esa acción de correr, hagamos ese stop. Detengámonos y pensemos un poquito. Hay otro detalle importante, se los comento rápidamente, y es que la mayoría de correos electrónicos fraudulentos tienen muchas faltas de ortografía y su reacción no es coherente a, por ejemplo, los anuncios o los temas de marketing que vemos tradicionalmente. Siempre tienen una coherencia bastante mala y por lo general tienen faltas de ortografía. El tercer punto,
Estos tipos de correo electrónico fraudulentos, o que tienen un índice de buscar un phishing como tal, siempre nos tratan de redireccionar a un externo. Si nosotros tenemos dudas de la vericidad o que si ese correo electrónico es válido, por favor, no demos clic en sitios o enlaces externos. ¿Por qué? Las estadísticas dicen que cerca, nuevamente, un número muy alto, el 90% de las víctimas, en el momento en que le dan clic a un enlace externo, ya fueron manipuladas. Y una vez que lleguen a esa página, es muy difícil que se den cuenta del phishing. Nuevamente, esta imagen la tomamos de una campaña de phishing en el año 2019, donde invitaban a verificar su cuenta, validar la autenticación en línea y de esta forma obtenían el password y las credenciales de los usuarios. El punto número 4, casi con la recomendación que iniciamos este pequeño webinar. Valide con la persona relacionada al proceso. Es decir, si usted tiene dudas, si usted vio algo de los últimos 3 puntos extraños, si usted tiene una duda, agarre el teléfono y llame, pregunte, valide, nada va a pasar por validar. Al contrario, entremos en esa cultura de que gana un premio el que valida, porque es la única forma de estar seguros. De lo contrario, podríamos estar cayendo también en, si el correo es real, en alguna falta, en algún tema como tal. Pero por favor, si existen algún indicio, algo extraño, si nos piden hacer algo diferente a nuestro rol de trabajo, si nos piden cambiar una cuenta bancaria, si nos piden cambiar un contacto, validemos y luego lo hacemos. Doña Gris, ¿existe alguna pregunta? Sí, justamente nos hacen esta pregunta y es que si existe alguna herramienta de seguridad que ayude a mitigar este tipo de ataques. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero existen 2 aristas. Una arista es propiamente herramientas de ciberseguridad. Y acá entran en juego herramientas como lo son los email gateway o los email security, que básicamente son appliances de uso específico que se encargan de poder hacer un análisis de los correos electrónicos y en gran medida la mayoría de los correos electrónicos fraudulentos quedan en esa etapa de protección. Es decir, hay un appliance físico virtual. La realidad es que ahorita la mayoría de estos servicios son SaaS, son software as a service. Lo que hacen es validar esos correos electrónicos entrantes y determinar si son válidos o si son fraudulentos. Y por otra parte está la concientización, que se puede abarcar de 2 maneras. Se puede abarcar de una forma manual, en la cual podemos entregar charlas de concientización, podemos ejecutar ataques de phishing totalmente controlados para poder entender cuál es la reacción de nuestros usuarios ante ese tipo de ataques. O existen herramientas que entran dentro de la categoría de Security Awareness, que se encargan de esos procesos de una forma automática. Más adelante los comento en mayor detalle, pero la respuesta es sí. Sí hay herramientas que permiten aumentar la postura de ciberseguridad y la madurez de nuestros usuarios finales. Muchas gracias. Les recordamos que pueden también usar el chat para hacernos sus dudas, sus consultas o en la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Puedes continuar, Gerardo. Gracias, doña Gris. Existen un 5.º punto para validar. Ese 5.º punto es evitar la descarga de archivos adjuntos de remitentes desconocidos o sospechosos. Acá les cuento una anécdota. Hace un tiempo atrás, un cliente tuvo una vulnerabilidad a causa del ransomware. Cuando se realizó la ingeniería inversa, que es el proceso para determinar por qué se llegó a ejecutar ese malware, porque hubo afectación de los servicios, nos dimos cuenta de algo muy interesante. Al usuario que fue víctima, le llegó un correo electrónico y ese correo electrónico venía en francés. Nunca se me olvida, la verdad. Cuando nosotros fuimos a hablar con la persona que abrió el correo, parte de lo que ella nos decía es que cuando yo vi el correo, vi que el correo venía en francés. Y nosotros, bueno, ¿y eso qué?
¿usted habla francés? Fue la pregunta que le realizamos. Y esa persona nos dijo, no, yo no hablo francés. Pero como venía en un idioma diferente, a mí me causó curiosidad y lo abrí. Y a raíz de eso, esa empresa sufrió un ataque de ransomware. Y yo sé que suena casi fantasioso, suena casi de mentira, pero así actúan muchos usuarios finales. Abrió un correo electrónico simple y sencillamente porque el correo electrónico venía en francés. No le interesó ni siquiera el contenido. Fue algo que le causó curiosidad. Fue algo que esta persona le llamó la atención. Y a raíz de eso ejecutó o abrió un correo electrónico que terminó ejecutando un ransom. Entonces, por favor, y como proceso de la concientización, si nosotros tenemos un correo electrónico desconocido, sospechoso, extraño, no lo abramos. Y acá les voy a comentar un dato quizás interesante. Ya está pasando y va a comenzar a pasar más recurrentemente. Y es que con todo lo que ha ocurrido, con esta supuesta liberación de información por parte de grupos cibercriminales, nosotros por cultura somos muy curiosos. Y eso es una de las principales herramientas que utilizan los atacantes. Muy probablemente ya ustedes han visto cierto link para ver la información que se liberó de tal institución, haga clic aquí para ver la lista de tal cosa, instale esta aplicación para informarse de tal otra. Y por esa naturaleza de ser curiosos, vamos a abrir, vamos a ejecutar o vamos a entrar a ver esa información. Mucho de esa información puede ser un ataque. Y están utilizando simple y sencillamente la gran cantidad de ansiedad, la gran cantidad de pánico que existe, la gran cantidad de curiosidad que existe para llevarse a cabo. Entonces, de verdad, por favor, tengan mucho cuidado cuando les llegue esa información de abra para ver la lista de tal, abra para descargar esta aplicación para ver, no sé, los contribuyentes que se liberaron, etcétera, etcétera. Mucha de esa información puede ser información utilizada para ejecutar un ataque. Así que por favor tengan mucho cuidado con algo, con una ola que viene después de todo esto que estamos viviendo. Estos son los 5 puntos que les queríamos compartir, con los cuales los usuarios finales, los usuarios, incluso algunas personas técnicas, pueden evitar y pueden identificar correos fraudulentos. Espero que les sea de utilidad y que lo puedan aplicar diariamente. Vamos, como les comentaba hace un momento, vamos a comentar 2 aristas a través de herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para mitigar este tipo de ataque. Y la primera son herramientas propiamente de seguridad para el correo electrónico. Son herramientas que tienen diferentes capas de protección para poder identificar con diferentes motores de inteligencia los correos electrónicos maliciosos, fraudulentos. Algo importante, esta herramienta es una herramienta de uso específico, es una herramienta diseñada específicamente para tener esta función. Ustedes podrán tener muchas herramientas dentro de su institución. Muy probablemente tengan un Next Generation Firewall, muy probablemente tengan un Endpoint y algunas otras herramientas que les ayuden a la protección de la información. Sin embargo, es importante también comentarles que existen herramientas de uso específico, herramientas especializadas para poder proteger el correo electrónico. De esta manera estamos agregando una capa de seguridad que puede prevenir todos los ataques que hemos comentado a lo largo del webinar y otro montón de ataques que por temas de tiempo no los hemos traído a la mesa, pero existen diferentes ataques. Y la otra parte son las herramientas de concientización. Estas herramientas pueden ser a través de personas que incluso nosotros podríamos colaborarle con esta parte en la cual vamos y realizamos charlas de concientización. Algo muy similar a lo que hicimos hoy, pero directamente orientado hacia los usuarios de su organización. Pero también existen herramientas que tienen la capacidad de hacer esto totalmente de una forma automatizada. De esta manera, estamos colocando a prueba constantemente a nuestros usuarios para ayudarles en ese proceso de madurez, en ese proceso de concientización y que tengan las herramientas necesarias para poder identificar correos electrónicos maliciosos.
Estas son dos aristas con las cuales podemos atacar o con las cuales podemos implementar en las organizaciones para reducir ese riesgo de ser víctimas de un ataque mediante correo electrónico. Y ya casi para ir finalizando, es importante hablar sobre las vulnerabilidades que tiene el cerebro. Y ese es un tema muy interesante. Creo que todos, cerca de la cantidad de personas que estamos en este webinar, de una u otra forma, hemos estado relacionados o hemos escuchado de alguien que ha sido víctima de alguna estafa, ¿cierto? O incluso alguno de nosotros inclusive ha sido víctima. Cuando ocurre esta situación, una reacción natural de nosotros, especialmente en nuestra cultura, es tratar de ciertos adjetivos negativos a esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, qué tonto, qué bruto, cómo dio la clave, cómo dio su cuenta bancaria, cómo accedió a eso, ¿cierto? Muchas veces tenemos esa posición, muchas veces tenemos una posición de que, qué torpe, qué tonto, incluso señalamos a esas personas. Y adicionalmente, tenemos una posición de que eso a mí no me pasa. Yo que voy a dar la clave. Hombre, es como voy a dar el token para que haga una transferencia, ¿cierto? Muchas veces ocurre esa sensación o esa posición de parte de nosotros. Les voy a contar algo interesante. Y es que el cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro, como funciona el ser humano, tiene diferentes vulnerabilidades. Y existen diferentes estudios que garantizan este tipo de situaciones. ¿Cuál es la principal vulnerabilidad del ser humano? Son las emociones. El ser humano actúa de diferente manera dependiendo el estado de ánimo y dependiendo la emoción que tiene en ese momento. Y adivinen qué, los ciberatacantes conocen esto. Y aquellos ciberatacantes que utilizan o que son especialistas en esto, lo saben. Y existen muchísimas vulnerabilidades. Hace un momento les comentaba el sentido de urgencia, el sentido de obediencia y un montón más de elementos a los cuales los seres humanos reaccionamos de una manera casi que inconsciente, casi como que nos llevan a ejecutar esa acción sin que nosotros nos demos cuenta. Y solamente para ejemplificar este caso de la vulnerabilidad del cerebro, les traigo un ejemplo. Les voy a pedir que por favor me pongan un poquito más de atención de la que lo han hecho a lo largo de este webinar. Solamente un par de segundos. Y les voy a pedir que por favor no piensen en un elefante rosa. No piensen en un elefante rosa. ¿Por qué están pensando en un elefante rosa? Y creo que la mayoría de ustedes lo hicieron. Es porque así funciona el cerebro. Aunque la indicación fue, no lo haga, y aunque muy probablemente no exista un elefante rosa, nuestro cerebro tuvo la capacidad de crearlo, la capacidad de imaginarlo. Y así como existe ese simple ejemplo, que creo que la mayoría de ustedes, incluso algunos pueden que se estén riendo de lo que acaba de ocurrir, así como este simple ejemplo actúa sobre ustedes, existen diferentes técnicas que los cibercriminales tienen para actuar sobre nosotros. La conclusión de este ejercicio es que ni usted, ninguno de ustedes, si usted, ni usted, ni usted, ni yo, nos escapamos a estas vulnerabilidades. Y partiendo de ese hecho, todos, absolutamente todos, somos vulnerables. Así que, por favor, los invitamos a hacer esa lucha, a unirnos y aplicar diferentes capas de seguridad, porque es la única forma de mitigar todos estos ataques y toda esta ola que hemos visto y que vamos a seguir viendo y que esperamos que en ningún momento ustedes sean víctimas de un ciberataque. Básicamente, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Nuevamente, antes de despedirme, les agradezco mucho su tiempo, su participación. Acá están nuestros contactos por si desean más información, si desean, como les decía hace un momento, que lleguemos con este tipo de charlas hacia sus organizaciones, si tienen alguna consulta sobre algún funcionamiento de alguna herramienta,
Si tienen alguna consulta en general sobre temas de ciberseguridad, nosotros estamos en total disposición de ayudar.